Sí, no, bueno, de hecho, lo de recuperar esas bajas, se estaba hablando de 1000 personas más en puestos públicos. Hombre, me parece interesante y que además que lo pague el Estado. Me gustaría que se ocuparan de políticas sociales en lugar de dedicarlos a la Guardia Civil, que aquí no es necesaria. Y bueno, oye, si desde el Partido Popular o desde la delegación del Gobierno... La Guardia Civil no es necesaria. Hay también un sector de la población que lo que quiere es que salgan Policía Nacional y Guardia Civil. Sí, no solamente no se considera no necesaria, sino que incluso dañina en varios sentidos. Dañina. Efectivamente, para muchos de nosotros consideramos que la Guardia Civil es un cuerpo que ha dañado... Sí, ha dañado en varias ocasiones y bueno... ¿Por qué daña? Porque esto es interesante. Bueno, me podría extender... No, tú extiéndete, porque igual tienes que hacer alguna denuncia. Si dañas, que le pegó una paliza al de la Plaza de Toros. Pues efectivamente, te iba a mencionar eso. Acaba de salir hace unas horas un vídeo en una plaza de toros, un animalista saliendo a la plaza y un guardia civil atacando a ese animalista de forma muy vehemente, por no decir de forma absoluta y completamente criminal. Y ese es el tipo de imagen que tenemos aquí en la Guardia Civil y que no es la primera, ni la segunda vez, ni la tercera vez que tenemos ese tipo de imágenes aquí. Eso no ha ocurrido dentro de nuestras fronteras. Pero se producen irregularidades que pues se deben denunciar. Claro que sí. Somos, como seres humanos que somos, puede que existan. Algunas irregularidades, acaban en denuncias de terrorismo. Pero escúchame, también hay denuncias... Aplicando la línea antiterrorista, ¿quién ha estado metido en ese problema, en esas incidencias? También hay cuestiones de pelotazos que no seré yo la quien diga nada, pero que también se pone el foco de atención en otros cuerpos. Es decir, sí, que aquí, por supuesto. Como seres humanos que somos, cometemos todo. Ahora estaba hablando de la Guardia Civil, pero te puedo hablar mucho de una policía que puede ser muy integral, pero muy poco íntegra. Te puedo hablar cuanto quieras de ello. Una policía integral, que así lo dice el Estatuto, sustituirá, por ejemplo, a un cuerpo en sus funciones como la Guardia Civil. Estoy convencido de que ocurrirá algún día, por supuesto, pero me preocupa mucho más otras cuestiones. Es decir, aunque eso creo que va a ocurrir, a mí me preocupa efectivamente que esa policía integral sea íntegra. Es decir, pues no sé, que no nos lleguen cuestiones como lo de las dietas, de los mandos, que no veamos pues cómo responden ante pues protesta pacífica por parte de jóvenes, pues como hemos tenido imágenes de hace muy poco tiempo, meses, Guipúzcoa-Sutik, los muros populares, cómo han respondido a la Ertzaintza. Es decir, creo que cuando uno de los objetivos era una policía de cercanía, se decía en la anterior legislatura, se ha fallado flagrantemente. Anterior legislatura. Tiene que haber más Guardia Civil. ¿Dónde tiene que haber más Guardia Civil? ¿Dónde? Pues me gustaría contestar. La verdad es que hace una trampa porque ha descendido la Guardia Civil en todo el Estado, absolutamente menos en todo en Ceuta y Melilla. Bueno, menos obviamente Melilla, por problemas con fronteras que todos conocemos. Encontramos una noticia hace poco que en el campo, en lo que no es ciudad, en la zona de campo, hay cuarteles vacíos, coches destartalados, etcétera. Unos tanto y otros tampoco. ¿Por qué no cogen tanto Guardia Civil de Navarra y de la Comunidad Autónoma Vasca y los mandan? Mira, el cuartel de la Salve lo pueden vaciar enterito, se lo meten en uno de esos cuarteles vacíos y se van coches nuevositos que los tienen destartalados, dicen, que ocupan también en la ciudad. Sí, lo que vemos es que cada vez le están, perdón que te interrumpa, pero es que cada vez la ciudadanía se está alejando más de la policía. Estamos hablando de que baja su puntuación y no solamente baja su puntuación, es un hecho, baja la puntuación. Estamos viendo una Ertzaintza aplicando la ley de Mordaza continuamente y eso no es una policía de cercanía. Vimos a un Parlamento vasco diciendo que no se iba a aplicar la ley de Mordaza y vemos a una Ertzaintza que es la que más aplicación está haciendo dentro de nuestro territorio de esa ley. Y ese es el tipo de cosas que nos llevan a que se hay una cosita, quiero que veáis los datos del... Esto no nos recuerda a nadie al 11M, salvando las distancias, obviamente, pero en el 11M, Acebes diciendo de dónde venía el atentado, etcétera. Es decir, ese rostro para decir algo que sabían por entonces ya que no era cierto, lanzado a la opinión pública de esa forma y con las consecuencias, porque no estamos hablando solamente de medios, sino también de políticos, de gente en las redes, es decir, poniendo a una víctima encima de la mesa en base a unas cuestiones que son claramente mentiras. En base a este tipo de salarios, eso habría que controlarlo. Concretando, que ha hablado también de algo relacionado que puede estar relacionado a las instituciones, como la BBK haciendo fraude en la contratación. Ha hablado de eso, de sus relaciones a la baja por parte de las instituciones. La verdad es que ha hablado de muchísimas cosas, Chique Muñoz muy interesantes. Yo prácticamente animo a recuperar de itv.eus la entrevista completa y escucharla. Porque y ante eso, yo lo que planteo... Pero es que lo primero, por parte de las instituciones, es que hay cosas, ha planteado también
Chiqui Muñoz, la cuestión de las residencias en Vizcaya. Hombre, ha dicho algo que es bastante... Que tiene que ver con las mujeres. Efectivamente, Sí. bastante concreto, que es... ellas están pidiendo 1.200 euros, un sueldo digno. Si fueran hombres, si fuera esto una nómina para hombres, un trabajo para hombres, o lo que se considera para hombres, esto ya estaría solucionado. Y lo peor es que estoy plenamente de acuerdo. Jiménez ya dijo ya contestó a Andeca, es decir, no, efectivamente no hay razones de ese tipo, no hay razones jurídicas, sino que realmente hay razones políticas. Y hay una presión continua y muy profunda hacia la judicatura por parte de los poderes políticos. Por lo tanto, esa es la situación y nos lo está diciendo exactamente la misma persona. Lo que se está utilizando es a estas personas, hay 300 y pico casos, como un chantaje hacia la sociedad, como un punto de presión hacia la sociedad vasca en este caso, y con casos muy dramáticos. El de Sara Majarenas es especialmente dramático y tenemos otros. O sea, por ejemplo, Ivonne Iparraguirre, en 24 horas ha sufrido... ¿Es presa común? Ivonne Iparraguirre no es preso común. Es presa beta. ¿Y por qué no hacemos también peticiones, o qué es? Perdona, he hecho la pregunta. Es un preso gravemente enfermo. ¿Pero relacionado con algún robo o con qué está relacionado? Porque vamos también a demandar que otros presos comunes nos acerquen. Si son vascos, también nos importa. Está relacionado con lo que te estoy comentando, que ante ese tipo de casos hay presiones a la judicatura. ¿Por qué está en la cárcel? Digo, ya es fácil, Yagoba. Pues porque son presos políticos, Begoña. No, presos políticos no existen. Porque son presos políticos y como son presos políticos hay presión política a la judicatura. Y te lo está diciendo personas como Joaquín Jiménez. Pero estamos hablando de presos de ETA. Y en el caso de Sara, yo creo que hay una frase... Todo es ETA, me gustaría esa pequeña anotación, porque no estamos hablando únicamente de presos. Es que acabamos de hablar de Arantxa Zulueta. Pero no, yo quería mencionar... Es que estamos hablando... Mira, es que esto no puede ir por ese camino porque no tiene menor sentido. Es una persona que se ha dedicado a defender, es decir, a ser abogada, a hacer su trabajo. Por cierto, mantenía una postura diferente ahora que antes. Bueno. Era mucho más exigente. Antes exigía que no se produjera. 3 años de aislamiento sin salir las 4 horas obligatorias con presos. ¿Por qué era tan exigente y pedía ortodoxia a los presos y ahora no lo pide? Pues tiene derecho a porque cambiar. le tocaba a ella, claro. Efectivamente tiene derecho a cambiarlo. El que parece que no tenemos derecho es nosotros a que cambie el Estado. Efectivamente no tenemos ningún derecho. Pero llama un poco la atención. No es solamente... Con los demás que dio ortodoxia y con ella no. Escúchame, no es una cuestión solamente de derechos humanos, no. Es una cuestión de que no se asimile el Estado español con una dictadura, porque se está utilizando el castigo como venganza. Y es un hecho, es una asimilación con una dictadura. Para nada. Está ocurriendo.